Buenos días. Buenos días. Estoy alucinado. 900 alabanzas. ¿Y las tocáis así porque os las piden? No tenéis un grupo de alabanza, tenéis superhéroes. O sea, en la iglesia tenemos 300 y las llevamos preparadas y nos cuestan. No sabemos todas, ¿eh? Bueno, pero bueno, es bueno empezar con una sonrisa también, porque es un día de fiesta. El domingo es un día de fiesta. Podemos escuchar en nuestra casa las alabanzas, podemos leer la palabra de Dios. El Señor nos habla día a día. Podemos orar a Él, pero cuando nos juntamos el domingo es un momento entrañable en el que podemos estar unos con otros. Y hoy se abre un capítulo que nos llevará a la regional FIEIDE a poderos acompañar los domingos con algunos hermanos que van a venir a predicar. Estamos muy contentos de que nos hayáis invitado a poderlo hacer. Y la última vez que vine os dije que para mí la regional FIEIDE era una familia. Y yo no entiendo una familia en la cual pues no se pueden cubrir las necesidades unos de otros. Con lo cual, pues Alejandro nos comentó que os gustaría recibir pues hermanos que vinieran a predicar la palabra, y lo hemos podido hacer así, sin ningún tipo de problema. Sí que es verdad, y os lo voy a decir de todo corazón, que esto no es un problema de siglas, FIEIDE o no FIEIDE. Yo la última vez que vine aquí me quedé prendado con la iglesia y me he quedado prendado con Lidia y con Alejandro, y yo hubiera venido igualmente, de FIEIDE o de cualquier otro sitio. Pero si somos una familia grande, ¿por qué no ayudarnos todos? Con lo cual lo expuse en el consejo, y por supuesto pues todas las iglesias que tienen predicadores disponibles para poderlo hacer se han ofrecido. Hemos podido elaborar un calendario que con la ayuda del Señor esperamos que sea lo largo que vosotros necesitéis y que podamos pues ayudaros también en eso. Cuando vosotros seáis una iglesia de 500 miembros ya os ayudaréis a los demás también, os tocará trabajar. Vamos a tener una meditación en Habacuc. Os voy a hablar de algo que creo que habéis escuchado más de una y escucharéis más de otra vez. Fijaros, Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Vamos a leer solo 2 versículos. Bueno, no, vamos a leer uno. La iglesia muchas veces, en la iglesia no me pasa porque están acostumbrados a mí, A veces voy a predicar fuera y si hay confianza me dicen, ¿por qué duras tan poco? Digo lo que tengo que decir y cuando he acabado de decirlo, pues acabo y ya está. Los jóvenes me lo agradecen. Fijaros, Habacuc capítulo 3, vamos a leer solo el versículo 2 y yo creo que podemos sacar muchas enseñanzas en esta mañana para nuestras vidas. Dice, Señor, he oído tu palabra y he tenido miedo. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Amén. Vaya texto, Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y es un texto que muchas veces en nuestra vida y sobre todo en nuestras iglesias se hace muy patente. Porque, y lo estoy diciendo con todo el cariño del mundo, muchas veces pensamos que con nuestra forma de hacer las cosas vamos a llegar muy lejos. Vamos a darle una vuelta a la iglesia. Vamos a ver cómo atraemos con el mensaje del Evangelio a más personas. Vamos a ver cómo podemos hacerlo para que... Y son sentimientos buenos, porque queremos compartir la palabra del Señor. Pero es que es el Señor el que hace las cosas. Es el Señor el que va a avivar su obra en Masquefa, en San Vicente, en cualquier otro sitio. Y es al Señor al que le debemos pedir. Muchas veces creemos, a mí me pasa, porque yo tengo un trabajo secular, que tengo gente a mi cargo, que creo que esto
con esto vamos a triunfar. Haciendo esto, y el Señor me ha enseñado, a base de golpes, que es Él el que lleva su obra, y es Él el que decide. Y nosotros lo único que debemos hacer es ser herramientas en sus manos. El pincel es un pincel igual para el que pinta grafitis como para el que pinta un óleo precioso. Y es el que lleva la mano, el que realmente pues dirige la obra. Y es el Señor el que dirige la obra, y lo sabemos, pero a veces no pasa eso. Y fijaros, este texto nos habla de eso precisamente. Dice: Señor, he oído tu palabra y he tenido miedo. He oído tu palabra. ¿Cómo escuchamos la palabra del Señor? ¿Cómo oímos la palabra del Señor? Hoy en día lo tenemos muy fácil. La palabra ya se ha acercado a nosotros. El verbo ya se ha acercado a nosotros. Y ha quedado escrito aquí, en su Biblia, en la palabra de Dios, en sus diferentes traducciones. Algunos nos gustan más unas u otras. Pero ha quedado aquí plasmado lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros y lo que el Señor quiere de la Iglesia. Así recibimos actualmente la palabra del Señor. Y el Señor nos habla en su palabra, pero debemos estar atentos a escucharla. ¿Os acordáis de Samuel? Estaba allí, estaba durmiendo. Samuel. Un poco suena una escena un poquito de risa. ¿Qué quieres? Elí le dice: no, pues yo no te he llamado. Me vuelvo a dormir. Samuel, ¿me has llamado otra vez? No, que no he sido yo. Estaba escuchando la voz del Señor, pero no sabía. Fijaros el texto, no lo vamos a leer, encontramos en 2 Samuel, dice: porque todavía no había escuchado la voz de Dios. Nosotros sí hemos escuchado la voz de Dios. O como creyentes deberíamos haber escuchado la voz de Dios. La voz de Dios se manifiesta en su palabra, con lo cual su palabra nos hace sabios. Su palabra nos hace sabios. No nuestras capacidades, no si somos más o menos rápidos en pillar las cosas, no si somos más o menos ágiles en... Su palabra nos hace sabios. Cuanto más conocemos su palabra, más sabios somos. Sí que es verdad que las canas son un lujo. Los que tienen canas ya llevan muchos años en los caminos del Señor son sabios. Muchas veces nos aconsejan y nos dicen: no vayas por ahí, que yo ya lo he pasado. La experiencia es un grado, es cierto, pero la palabra del Señor es la que nos hace sabios. Por eso debemos escuchar la palabra del Señor. Y cuando digo escuchar, es escuchar. Muchas veces escuchamos un mensaje, leemos la Biblia, escuchamos un texto, escuchamos una canción que nos toca el corazón, nos toca, y se acabó. Salimos de la iglesia, salimos de ese momento en el que hemos escuchado eso, ese mismo momento en el que leemos la palabra de Dios nos toca, pero se va. El Señor en la Shema, en la oración tipo que le da a su pueblo, a Israel, le dice: y cogerás la palabra y la atarás entre tus ojos y la llevarás. Y no sé si os fijáis, los ortodoxos judíos todavía llevan trozos de versículos colgados y la atan en sus... El Señor no está hablando de eso. El Señor no está hablando de eso. Es una forma en la que el Señor nos dice que la palabra de Dios estará de continuo en cada uno de nosotros. Debemos estar todo el día leyendo la palabra de Dios. Los que conduzcáis, cuidado con eso. Los que trabajáis con una máquina, cuidado con eso. El Señor lo que nos dice es que de continuo nuestra mente esté pensando en que estamos sirviendo al Señor. En nuestro trabajo, cuando vamos por la calle, cuando cogemos el coche, Damaris, mi mujer me conoce, cojo el coche y dice: cariño, te transforman, tengo que trabajar. En todos esos momentos el Señor tiene que estar en mi vida. En todos esos momentos debemos recibir la palabra del Señor. Debemos escuchar lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y dice: y he tenido miedo. La palabra del Señor nos tiene que dar miedo. La palabra del Señor nos tiene que asustar. Aquí el término que utiliza es temor.
temor reverente del Padre. Muchas veces vemos a Dios, y es cierto, como un ser de luz y de amor inigualable. Incluso se nos dice que a veces lo podemos llegar a llamar papaíto, papá, con ese cariño. Pero es Dios, es Dios. Y nuestro Dios merece un respeto. Y cuando el Señor nos habla, debemos aceptar su palabra como algo que debe transformar nuestras vidas. Cuando recibimos la palabra del Señor y resbala por nosotros, esa palabra no ha servido de nada. Cuando recibimos la palabra de Dios y cala en nosotros, en nuestros corazones, y no solo nos proponemos, sino nos proponemos y le pedimos la ayuda a Él para poderlo cumplir en nuestras vidas, es el significado de recibir la palabra y tener temor de ella. Debemos tener temor de cumplir la palabra del Señor. Y recordad lo que he dicho, no es un tema de miedo, es un tema de reverencia a la palabra de Dios, de la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Señor, he oído tu palabra y he tenido miedo, he tenido temor. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y lo decíamos antes, cuánto nos gusta hacer planes, cuánto nos gusta pensar en cómo vamos a hacer las cosas, cuánto nos gusta en cómo vamos a poder movernos en medio de la sociedad. Y hay cosas muy buenas que podemos aprovechar. Y tenemos hoy en día el mundo de Internet. Es un mundo que nos abre miles de posibilidades y tiene una parte muy negativa. Y la conocemos, y nuestros hijos la deben conocer, y nosotros mismos debemos conocerla. Y tiene una parte muy positiva, y es que personas que jamás nos escucharían pueden escucharnos a través de Internet. Incluso personas de otros países. Pero debemos tener en cuenta que todo lo que nosotros hagamos, y entenderme bien, que debemos hacerlo, no es nada comparado con que es el Señor el que aviva su obra. Como no nos paremos a orar y a orar y a orar durante mucho tiempo para que el Señor avive su obra, aquí en Masquefa, en San Vicente o en cualquier otro lugar, por mucho que hagamos, no va a pasar nada. Por mucho que hagamos, no vamos a influir en el pueblo. Por mucho que hagamos, no vamos a influir incluso ni en nuestras vidas. Debemos orar al Señor. Señor, danos tú ese avivamiento. Señor, empieza por cada uno de nosotros, para que podamos trasladarlo también a todas las personas que nos rodean. No hay nada peor en este mundo, en esta sociedad en la que vivimos, que lo típico que escuchamos, y no voy a entrar en mítines políticos, pero cuando hay elecciones que nos dicen, bueno, lo dicen porque estamos en elecciones, luego ya no lo van a cumplir, es normal. ¿Cómo que es normal? No es normal que la gente no cumpla con lo que dice. Como que no es normal que un creyente no se comporte conforme a lo que predica. No es normal. No podemos conformarnos con eso. ¿Somos pecadores? Sí, claro que somos pecadores, pero el Señor nos ha librado, ya no somos esclavos del pecado. Somos pecadores, pero no esclavos del pecado. No estamos obligados a hacer el mal, estamos obligados a hacer el bien que está en nosotros. Con lo cual, nuestra palabra debe estar de acuerdo y total con nuestros hechos. O es lo que deberíamos hacer. Y como decíamos antes, el Señor a veces nos habla de diferentes maneras. Pues acordaros cuando Elías recibe la voz de Dios y dice, primero estaba como en un soplo del viento que se llevaba, que movía las rocas, y a veces las circunstancias de la palabra del Señor, pues está en momentos en los cuales no escuchamos bien. A mí me pasa, me estoy ya quedando solo de un oído, y a veces no te entiendo, hay mucho ruido. No te entiendo, no te oigo. Y a veces nos pasa, hay mucho ruido en nuestras vidas. Hay mucho ruido que no es conveniente. Hay muchas veces que el ruido de nuestra propia vida nos lleva a no escuchar realmente la palabra de Dios. A veces el viento que movía las piedras, un terremoto incluso. Dice que hubo un terremoto, dice allí tampoco estaba el Señor. Un terremoto, que es lo que nos viene enseguida a la cabeza cuando hablamos de un terremoto, es un corrimiento de tierra, un movimiento de tierra, una ruptura. A veces el Señor nos habla a través de una ruptura. Ha pasado algo en nuestra vida que ha roto
lo que sea. Y en ese momento a veces el Señor también nos habla, en esos momentos. Y debemos estar atentos a lo que el Señor nos dice. Dice que luego viene un fuego. ¿Os acordáis? Estamos leyendo, no vamos a leer los textos para no alargarlos, pero luego viene un fuego. ¿Y un fuego a qué se semeja en la palabra de Dios? En la palabra de Dios un fuego es prueba. A veces el Señor nos habla en medio de las pruebas. A veces el Señor a través de las pruebas nos habla y nos dice cuál es su voluntad para nuestra vida. Pero fijaos, en el caso de Elías, al final resulta que vino como un silbo apacible, vino como un viento muy, muy suave. Dice, y ahí sí que estaba la voz del Señor. Qué difícil es escuchar la voz del Señor cuando todo nos va bien. Qué difícil es escuchar la voz del Señor cuando todo nos va bien. Porque cuando nos va mal, ¿a quién clamamos? Al Señor. Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Señor, lo estoy pasando mal, solo puedo descansar en ti. Pero cuando todo nos va bien, voy a decir una barbaridad. En mi iglesia me lo permiten. ¿Para qué necesitamos entonces al Señor? Si todo nos va bien. Pues muchas veces el Señor nos habla cuando todo nos va bien también. Y cuando quiere que aceptemos esa palabra y la pongamos en práctica en nuestras vidas. Y aunque nos vayan bien las cosas en la vida, que nos pueden ir, que nunca dejemos de adorar al Señor, que nunca dejemos de trabajar para Él, que no nos acomodemos a eso, que nos vayamos, dice que el Señor nos habla en su palabra y nos dice que nos examinemos, dice, porque incluso el corazón a veces nos engaña. David dice, Señor, líbrame incluso de los pecados que me son ocultos, de esos que creo que lo estoy haciendo bien y resulta que no lo estoy haciendo tan bien. Debemos examinarnos. Debemos examinar nuestro corazón y ver si realmente estamos cumpliendo con lo que el Señor nos manda. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Ese tiene que ser nuestro grito al Señor, nuestra oración al Señor, nuestro clamor al Señor. Señor, aviva la obra en medio de los tiempos y repitámoslo y oremos al Señor para que avive su obra en nosotros y en el sitio donde nos ha puesto para ser de testimonio. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y es que es la palabra de Dios la que debemos hacer conocer. No son nuestras experiencias. Nos puede pasar también. Mira, te voy a poner el ejemplo de mi vida. Y está muy bien que pongamos ejemplos. Y está muy bien que nuestra vida sea un ejemplo de lo que tiene que ser la palabra de Dios. Pero al final tenemos que predicar esto. No podemos predicar otra cosa que no sea esto. Y lo que está fuera de aquí no es palabra de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la propia palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios, aquí está lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Si no está aquí, borradlo. Si yo vengo un día, o cualquier predicador viene un día y os dice algo que no está en la palabra de Dios, borradlo. No es palabra de Dios. Es el Señor el que la hace conocer. Y muchas veces pues nos lleva también a ese querer quedar bien. En mi trabajo todos saben que yo soy pastor protestante y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Claro, con el cargo que tengo pues también te ponen en... Y hay veces que me dicen, oye, eso que me dices me gusta mucho eso que hacéis vosotros los evangélicos. Y yo pienso, vamos mal. Si te gusta, algo mal he hecho. Y no quiero decir que somos personas aguafiestas. Quiere decir que la palabra de Dios se nos dice que es locura para los que se pierden. Y es que hay muchas cosas que sí, que le gustan a las personas, cómo actuamos, cómo somos, pero la palabra de Dios tiene mucho más que eso. ¿Qué predicamos de la palabra de Dios? ¿La salvación? Amén. ¿La salvación de qué? Dice, ¿de qué me tengo que salvar? Del pecado. ¡Ay! Ya lo he dicho. El pecado. El pecado hoy en día suena casposo. El pecado hoy en día suena a la Edad Media. ¿Todavía estáis con esto del pecado vosotros los cristianos? Pero es que si no somos pecadores, si no estamos de espaldas a Dios, ¿qué salvación necesitamos? ¿Cómo podemos hablar a la gente de salvación si no le hablamos del pecado? ¿Cómo podemos hablar a las personas del cielo si no hay un infierno? Pero es que todo eso hoy en día queda mal. Es que todo eso no nos hace guays. Todo eso nos hace incómodos. E incluso de otra época.
Ya lo tenemos superado. La palabra de Dios es íntegra. Y es Él la que la predica. Es Él la que la proclama en el mundo. Como nos dice aquí, en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Por qué no ha cambiado la palabra de Dios desde hace más de 3000 años que ha sido escrita? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Por qué no ha cambiado? Porque no está amoldada a los tiempos. Mujer y yo estuvimos hace poco en Roma. Estuvimos en el Museo Da Vinci. ¿Era Da Vinci? Sí, ¿no? Y ahí habían unas cosas y decías, madre mía, este hombre era un genio, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con lo de ahora. O sea, muy bien en aquel entonces, el hombre fue... Pero vamos, aquello hoy en día no sirve para nada. Nosotros tenemos microprocesadores, le damos una patada a todo eso. Porque las cosas avanzan, las cosas evolucionan. Y hay personas que son muy buenas en algo, pero con el tiempo al final, eso está muy bien como base, pero luego evoluciona. ¿Por qué no ha evolucionado la palabra de Dios? ¿Por qué no hay otra Biblia? ¿Por qué no hay la Biblia de... En vez de la revisión, la Biblia de 1600, la Biblia de 1700, de 1800, porque hay que evolucionar, las cosas no se pueden quedar ahí. ¿Por qué no? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia nunca, es inmutable y sirve igual ahora que hace 2000 años, que hace 3000 años. Lees un texto como de Habacuc, más de 3000 años y dices, pues si es lo de ahora, si es lo que me está tocando ahora, después de tantos y tantos y tantos años, la palabra de Dios sigue siendo efectiva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es palabra de Dios, no cambia. Ni debemos nosotros correr, iba a decir el riesgo, pero no es el riesgo, es peor todavía, de tocar nada. Nos lo dice la propia palabra de Dios, todo aquel que añada algo aquí, su nombre será quitado del libro de la vida. Pero es que, además, es que no lo necesitamos. Si es que además... Si es que además no necesitamos cambiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. No caigamos en el truco, no caigamos en la tentación de amoldar nuestras palabras a las personas que nos escuchan. Depende de quién me escucha, esto lo digo, esto no lo digo. La palabra de Dios es así. Vale para todo el mundo y toca el corazón de todo el mundo. Y cuando entra la palabra de Dios en el corazón de una persona, es algo brusco, es algo claro, ¿no? El texto que encontramos que nos dice que la palabra de Dios es como una espada que penetra, dice, y rompe los huesos, rompe los ligamentos, lo rompe todo y entra. Está muy bien gráficamente, pero a nivel humano, cuando te clavan una espada, yo no lo he vivido nunca en mi vida, pero vamos, no creo que sea algo divertido. Que te claven una espada que, vamos, tiene que ser doloroso. Pues la palabra de Dios muchas veces entra en nosotros así, y en las personas que no tienen al Señor en su vida, entra así, de una manera que desgarra todo, que es dolorosa, porque nos enfrenta realmente a lo que somos. Yo hubo un tiempo en el que los espejos estaban prohibidos en mi casa, porque estaba de buen ver, y dije, si me veo en el espejo, pues claro, ya, fuera, no me miro en el espejo, y así no sé qué tengo que adelgazar. Pues la palabra de Dios nos muestra cómo somos. Cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios, nos muestra cómo somos en realidad. Y muchas veces, y lo digo con todo el cariño del mundo, nos cuesta ponernos delante de la palabra de Dios porque nos enseña lo que somos. Porque realmente nos vemos como somos. Pero es la única manera en la que podemos estar delante del Señor, viéndonos como su palabra nos dice. El Señor llevará su palabra y la hará conocer en estos tiempos. Lo de tiempos también, no quiero alargarlo mucho, de hecho iba a ser corto, no tengo reloj, no me habéis puesto un reloj. Para que... Mal. No hay problema. Esto de los tiempos también, dices, es que vivimos tiempos muy difíciles, ¿eh? Vivimos tiempos muy difíciles. A los creyentes de Roma los tiraban a los leones. Dicen, pues no sé, también sería difícil, ¿no? No sé, el Señor viene ya, ¿por qué? Porque es que pasan muchas desgracias.
Pues imaginaros ser creyente en 1943 en Francia cuando ocuparon los nazis. ¿Qué pensaría un creyente allí? El Señor viene ya. Mira, pues esto es el fin del mundo. Imaginaros un creyente cuando la peste, que morían cientos de miles de millones de personas. Esto es el fin del mundo. El Señor ya está aquí. Nos toca a nosotros decidir si eso no es. Fijaros, el Señor ya está. Ahora, ya está el Señor, ya está para venir. Dice, ves que hace 2000 años acaba la Biblia igual. El Señor viene. El Señor viene. Debemos estar preparados porque el Señor viene. Pero viene igual hace 2000 años que ahora. El Señor viene. Y debemos estar preparados para eso. Debemos estar receptivos a su palabra. Pero no solo receptivos, lo que hemos dicho antes. Debemos dejarnos moldear por la palabra del Señor. Y es la palabra del Señor, como nos dice aquí, la que va a hacer conocer en los tiempos en los que vivimos. Y ahora os hablo a nivel de iglesia. ¿A nivel de iglesia qué? Pues a nivel de iglesia a veces, a mí me ha pasado como pastor, lo que hay que hacer es mantener lo que tenemos. Que no se vaya nadie de la iglesia. Que nuestros niños no se vayan de la iglesia. Que nuestros jóvenes no se vayan de la iglesia. Que nuestros hermanos no se vayan de la iglesia. Que todo el mundo encuentre en la iglesia un sitio donde puedan estar bien. Y muchas veces, y es bueno, cuidado, no estoy diciendo que sea malo, al contrario, es bueno. Pero nos impide hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, que es que hay miles de personas ahí fuera esperando la palabra de Dios. ¿Debe ser una meta en nosotros que las personas que hay en la iglesia no se vayan? Por supuesto, pero no nos podemos quedar aquí dentro. Al final nos da la sensación de que es evitar el mal mayor. Mi mujer ayer me decía que la cisterna pierde, cariño. Pierde agua. Pues hay que evitar que pierda agua. Estamos poniendo ahí. Bueno, pues, claro, si tuviéramos un agua, no estamos en el caso, ¿no? Infinita, pues que pierda un poco, no pasa nada, si se está llenando constantemente. Quiero que me entendáis, ¿eh? No estoy diciendo que se vaya la gente de la iglesia, ya vendrán más. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que nuestra misión, la misión de la iglesia, es predicar el evangelio a todos los que están ahí fuera. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de los creyentes. Esa es nuestra misión. Y muchas veces estamos así, mirándonos a nosotros mismos, y nos olvidamos que el mundo está perdido. Que las personas de ahí fuera están perdidas y necesitan la palabra de Dios. Necesitan que salgamos a comunicarles la palabra, porque lo necesitan. Porque nuestro mundo está sobrado de esperanza, vamos, sobradísimo. Pues sí hace falta esperanza. Dice, ¿cuál es el mensaje? El principal mensaje del Evangelio: amor y esperanza. No sé, igual mis ojos lo ven diferente. Pero vamos, en el mundo, amor y esperanza son cosas que hacen falta. ¿Cómo no va a triunfar entonces el Evangelio? ¿Por qué estamos aquí? Que sí, estamos muy bien. Estamos muy justitos, como decía aquel. Estamos muy bien, pero el mensaje de la palabra tiene que llegar afuera. Porque las personas de ahí fuera necesitan amor y esperanza. Y el mensaje de la palabra de Dios y de la salvación es amor y esperanza. Estamos siendo egoístas. Hemos encontrado el tesoro y es para nosotros. Y no lo compartimos con los demás. Y el tesoro que hemos encontrado debe ser compartido con los demás. Porque es eso, es un tesoro que podemos compartir y que debemos compartir con los demás. Y acabamos ya, dice, el último párrafo de este versículo dice: en la ira acuérdate de la misericordia. Lo hemos dicho antes, lo volvemos a decir. Nuestro evangelio debe ser completo. Y no debe ser un evangelio, se ha dicho un término, no me gusta, pero de gracia barata. El evangelio no es, no pasa nada, tú crees en el Señor Jesús y todo te irá bien. Y si luego no te va bien, entonces decimos, claro, te va bien porque no eres buen creyente. Vale, mira. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Vamos a tener problemas. Vamos a tener dificultades. Qué bonito el templo que tenéis aquí. Y no molestáis al vecino de arriba, porque como no hay vecino, pues ya vendrá alguien. Ya vendrá alguien a decir, ¿qué me molesta? Que a veces...
bueno, amén. Pues seguiremos predicando la palabra del Señor, lo que podamos, intentaremos llevarnos bien. Cuidado, los primeros cristianos lograron algo que era muy difícil, Decía que, dice, compartían la palabra y tenían favor con todo el pueblo. No sé cómo lo harían, pero bueno, pues se esforzaban en eso. Se esforzaban en eso. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, a nivel individual y a nivel de iglesia, las vamos a tener. Y es más, llegará un día, y lo tengo clarísimo, en que media masquefa será de la iglesia, y vendrá aquí a la iglesia. Va a pasar, porque es así, porque el Señor nos lo promete, que el Señor va a hacer llevar su palabra a todo, a toda criatura. Satanás va a decir, ay, estos no me gusta que vayan por aquí, estos están triunfando demasiado, mucha gente entra en la iglesia, algo habrá que hacer, y pasa, y es una lástima, y pasa que muchas veces el primero en entrar en nuestras reuniones, y suena muy mal decirlo, pero es Satanás, que lo que quiere es que nos llevemos mal, que lo que quiere es que no seamos sal y luz para este mundo, que lo que quiere es que realmente la iglesia no cumpla con su misión, que es predicar el Evangelio. ¿Pero a quién tenemos nosotros? Tenemos al Señor. El Señor ya ha vencido a Satanás. El Señor ya ha vencido a este mundo. Dice la Biblia que somos vencedores. Dice no. Dice que somos más que vencedores. Más que vencedores somos por medio de la sangre de Jesús. Con lo cual, vendrán momentos de dificultad. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y lo único que el Señor nos promete es que va a tener misericordia con cada uno de nosotros. Ya la ha tenido, pero la sigue teniendo. ¿Cuánto tiene que aguantar el Señor de Juan Marcos? Que vaya telita con Juan Marcos. Y el Señor sigue teniendo misericordia de mí. Y el Señor sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Acordaros, Lutero se volvía loco con esto. Lutero decía, el pecado, no puedo parar, ¿qué puedo hacer? Hasta que descubrió que Jesús es el que nos libra del pecado y el que está con nosotros para siempre. Descansa en Cristo, descansa en Jesús, gózate. Pablo nos lo dice, gozaos. Y se ve que el hombre dice, no lo vais a hacer. Otra vez os digo, gozaos. Gozaos en el Señor. Nuestra vida no tiene que ser una vida de miseria. Estamos aquí hasta que el Señor nos lleve y me hemos venido aquí a sufrir. No. Estamos aquí y tenemos ya el gozo de la salvación y el gozo de que Cristo ya está en nuestra vida y Cristo va a poblar las vidas de otras personas. Es una vida de victoria. Es una vida de gozo, con problemas, con dificultades, pero es una vida de gozo. Y nada más, y nada menos. El Señor nos llama a eso, individualmente y como iglesia. Recordemos siempre qué es lo que quiere el Señor de nuestras vidas. Y si tienes dudas de qué es lo que quiere el Señor de tu vida, hay un hermano en nuestra iglesia que dice, hinca los codos. Clava los codos, abre la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y deja que ella penetre en tu vida. Así realmente conoceremos cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas y para la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Amén.